Hola a todos, hoy vamos a ver algunas de las configuraciones del grid en Tkinter. Si ejecutamos el código, tenemos por ejemplo que estos botones están cada botón en una columna distinta, en la columna 0, 1 y 2. Sin embargo, el ancho de esta columna está por defecto. Nosotros este ancho lo podemos cambiar. Vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, antes que nada tenemos que configurar el grid. Llamamos a nuestro objeto ventana y el método column_configure y le pasamos los siguientes parámetros. En primer lugar, la columna. Vamos a trabajar con la columna 0 y el ancho de dicha columna, que lo vamos a definir en 1, y ejecutamos el código. Entonces, aquí tenemos que la columna 0 está ocupando un ancho de 1, mientras que la columna 1 y la columna 2 todavía tienen el ancho predefinido. Vamos a hacer lo mismo con las otras columnas. Para eso vamos a duplicar este código y definimos la columna 1 y la columna 2. Ejecutamos. Entonces tenemos que las tres columnas tienen el mismo ancho, o sea que lo que hace el grid es dividir en partes iguales. En realidad esto sería un tercio para cada columna, y entonces los distribuye equitativamente. Ahora, si nosotros por algún motivo quisiéramos, por ejemplo, que la columna 1 tuviera un ancho mayor, lo que tenemos que hacer es cambiar el valor, y en este caso la columna 2, perdón, la columna 1 tendría un ancho mayor a las otras dos columnas, que se dividen la diferencia que queda de este ancho en partes iguales. Bien, ahora vamos a trabajar con las filas. Llamamos al objeto ventana y utilizamos el método rowConfigure con los mismos parámetros. Le pasamos el ancho, perdón, le pasamos primero la fila 0 y el ancho, que va a ser igual a 1. Ejecutamos el código. Entonces tenemos que la fila 0 tiene prioridad sobre las otras filas, por eso toma más ancho en el grid. Vamos a repetir este código con las otras dos filas 1 y 2 y ejecutamos. En este caso, como hemos definido un ancho de 1 para las tres filas, se divide equitativamente. Ahora, una aclaración importante: este indicador en realidad no es el ancho. Esto en inglés significa peso, y tampoco se mide en píxeles. Lo que implica este número o este parámetro es el peso o la relevancia que va a tener en este caso, esta columna en el grid. Lo mismo ocurre con las filas. Así que este número indica el peso, como si lo traducimos literalmente, esto significa peso en inglés. Para que tengan en cuenta que esta no es píxeles ni es medida de ningún tipo, solamente es la relevancia que va a tener en esta configuración. Bueno, por el momento es todo y nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.